Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hoy te traigo un hechizo que es muy fácil de realizar y que funciona en pocas horas. Con esto harás que tu pareja regrese lleno de amor por ti. Tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el video y activarlo con el poder de tu fe. Antes de empezar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un cuadro de papel de color blanco, sin líneas ni cuadros porque se cruza. Un bolígrafo, lapicero o marcador, de color rojo. Un vaso de cristal o vidrio, que puede tener colores y diseños. Un poco de agua. Y miel de cualquier tipo. Para iniciar, tomas el vaso de cristal o vidrio y le pasas la buena energía que sale de tus manos. Mete tu mano hasta donde puedas y lo sobas. También vas a tocar las orillas y afuera. Trata de tocarlo todo, lo más que puedas. Así está bien. En este momento le aplicas un chorro de agua, que llegue a 1/4 parte. Así está bien. Y lo mueves con tus dos manos, de adelante hacia atrás, varias veces, diciendo: agua, actívate y absorbe lo malo de la relación. Con esto se va a quitar toda la energía negativa que los separa. Así está bien. Ahora le vas a aplicar un segundo chorro de agua, hasta que llegue a la mitad. De esta forma, lo mueves con tus manos y dirás: agua, límpialo y atráelo a mis brazos. Con esto, cada vez que tenga contacto con el agua, va a pensar en ti, ya sea que se lave las manos, que la beba, que se bañe, etc. Y le aplicas el tercer chorro de agua, hasta que llegue antes del borde. Puedes dejar 1 o 2 dedos antes de llegar al borde. Lo mueves con tus dos manos y dirás: agua, haz que piense en mí y regrese. Con esto se activará el agua que tiene en su cuerpo y hará que piense en ti, que te desee, que te añore, que te ame. Y finalmente, que regrese. Alejas un poco el vaso y tomas tu papel. A este le vas a cortar un cuadro, de esta forma. El cuadro lo vamos a poner abajo del vaso, por lo tanto tiene que tener un tamaño similar. Así está bien. El sobrante no lo vamos a utilizar. Ahora le vas a quitar las orillas que ya están contaminadas con el metal de la máquina cortadora. En este caso, estas ya están cortadas. Solamente vamos a cortar estos dos. Cuando realices un hechizo, tómate todo el tiempo que necesites para hacerlo en paz, tranquila, con calma y que nadie te moleste. Así está bien. A continuación lo pones entre las palmas de tu mano y lo sobas, para pasarle la buena energía que sale de tus manos. Así está bien. Tomas tu bolígrafo y vas a escribir tu nombre de pila, por el que tu pareja te conoce. Yo como ejemplo pondré Oscar. Lo vas a poner en el centro, lo más grande que puedas. Oscar. Lo giras y en forma cruzada vas a escribir el nombre de pila de tu ser amado. Yo como ejemplo pondré Juana. Juana. Tiene que quedar cruzado, porque sus vidas se van a cruzar nuevamente. Tomas tu miel y le vas a aplicar un poco.
Con una gota está bien y la vas a esparcir en dirección de los dos nombres, formando una cruz. A continuación, agarras tu vaso y lo pones encima del papel. Por efecto de la miel se va a pegar y va a formar parte del hechizo. El vaso con todo y el papel lo vas a colocar en un lugar alto, dentro del área en donde cocinas. Puede ser arriba del refrigerador o nevera, sobre una alacena, etc. Y lo dejarás en ese lugar por lo menos 3 días. Cuando lo retires, fíjate bien en lo siguiente. Si el agua tiene burbujas, quiere decir que aún hay mucha mala energía que lo separa. Puede ser por culpa de un tercero que se entrometió en la relación, por culpa de envidias, etc. En este caso, tiras el agua en la taza del baño y el papel a la basura y vuelves a repetir todo el proceso, todo el hechizo. Si el agua ha bajado de nivel, quiere decir que aún está trabajando. Aplícale un poco más de agua y déjalo otros 3 días. Y si el agua está en el mismo nivel y sin burbujas, quiere decir que el hechizo ya está consumado y que muy pronto tendrás buenas noticias de tu ser amado. El agua la puedes tirar en tierra o en el lavamanos y el papel lo tiras a la basura. El vaso lo puedes conservar. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.